Las mamás tienen la culpa de todo. Bueno, eso creen algunos de mis alumnos. Cuando no traen la tarea me dicen, es que mi mamá no me recordó. Es que mi mamá no me puso la libreta. Es que mi mamá no me dijo que había tarea. Y luego el colmo, es que mi mamá no me inscribió, dice el universitario. Es en serio, es en serio. Si ustedes supieran cuántas mamás hablan a las universidades para inscribir a sus peques. Y entonces si se pasa el tiempo de la inscripción, es culpa de la mamá. Pero hace algunos días que celebrábamos en la escuela el 10 de mayo, mi corazón se llenó de gusto ver a la mamá de una de mis alumnas que entró en silla de ruedas, con parálisis de prácticamente todo su cuerpo. Y yo veía a mi alumna cómo le cantaba a su mamá. Y yo veía a la mamá desde su silla ahí cerca de las gradas, cómo le brillaban los ojos viendo a su hija. ¿Y saben qué? Para esta niña, su mamá nunca tiene la culpa. Amén. Dios sabe que no estoy mintiendo. Es la que mejor tarea entrega todos los años desde que la conozco. Unas tareas tan bonitas, tan bien hechas. Siempre hace más de lo que dejo. Siempre se esfuerza. ¿Y por qué algunos niños que tienen a la mamá sana y al papá también no cumplen y son los papás los responsables? Porque puede ser que sí. No porque ellos tengan que hacer la tarea o ponerles la libreta, es que no les están enseñando a sus hijos la autonomía. No despiertan en ellos el anhelo de cumplir. Y como esta mamá en silla de ruedas, escuchen, estoy convencido que ella en su sufrimiento es la que despierta en su hija los mejores deseos de cumplir. Estoy convencido que esa alumna mía quiere agradar a su mamá. Así que las mamás siempre tienen la razón. Las mamás son la causa de todo el bien. Escuchen esto. Y digo las mamás para que no se enoje ningún varón, porque escuchen, la mamá bíblicamente debe representar la autoridad del padre. Y el padre debería de saberse representado por la esposa. Y entonces todo lo bueno que la esposa pueda producir en los hijos también es el resultado de la proyección de su liderazgo a través de ella. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es como en medio del sufrimiento tú puedes producir en otros mejores cosas. Puse el ejemplo de esta mamá porque esta mamá en sufrimiento permanente, escuchen esto, es capaz de influir en el corazón de su hija para producir excelencia. Y hay mamás que están sanas, visten muy bonitos, son hermosas, pero escuchen, no tienen el poder de despertar en sus hijas e hijos excelencia. Todos hemos convivido con personas que sufren. Escuchen, no sé si te ha pasado ver sufrir a alguien desde el enojo. No solo está enfermo o sufriendo, pero está enojado con su sufrimiento. ¿Te ha tocado a ti? Sí. Cuando tú estás constantemente con alguien que sufre desde el enojo, lo que produce en ti es fastidio. Porque ya no solamente es enfrentar su dolor o su sufrimiento, es enfrentar su mal genio. Y tarde o temprano, sufrir desde el enojo va a producir fastidio en otros. También hemos visto a personas sufrir desde el desaliento. Y la palabra desaliento viene de una palabra que significa como si el alma tuviese sido arrancada. Ya no hay vitalidad.
¿Te ha tocado cuidar a alguien enfermo, desalentado? Lo que va a producir es aflicción, ¿o no? Cuando ves a alguien sufrir y además ya no tiene ganas de seguir luchando, ya se desalentó, te produce aflicción. Pero ver a otros sufrir desde el abatimiento, desde la desesperación de ya no puedo más, va a producir impotencia. Cuando ves a la persona que ya se cansó, tú te sientes impotente. ¿Qué puedo hacer? Y es que escuchen, hay mucho sufrimiento en el mundo, pero también cuando se enfrenta el sufrimiento desde estos estados del alma o del corazón, lo único que van a hacer es crear un entorno de sufrimiento. ¿Te ha tocado ir a algún lugar donde la gente está teniendo alguna enfermedad o problema muy serio y entrar a esa casa? Se siente el dolor, pero ya es un dolor acumulado, es un dolor colectivo, o un enojo, o a lo mejor el que apenas llegó a cuidarlo y ya lo ve enojado, al principio tiene paciencia, pero otro ya está fastidiado, y otro ya está afligido, y otro está impotente. Ahora junta todo eso, vean por favor, junta el sufrimiento más enojo, más desaliento, más desesperación, más fastidio, más aflicción, más impotencia. ¿Ya te imaginas cómo está el ambiente? Pero escucha, Dios quiere darnos hoy uno de sus misterios. Es posible sufrir desde un estado de fe y contentamiento. Al mundo le va a parecer extraño esto que estamos diciendo. A la gente común, ¿cómo es que se puede sufrir estando contento a la vez y teniendo fe? Sí es posible. Ese es uno de los misterios que vamos a ver hoy. Cuando alguien sufre desde el estado de contentamiento y fe, va a producir en otros desafío. ¿Saben por qué esta niña es excelente? ¿Saben por qué esta niña es cumplida? Porque su madre está experimentando el sufrimiento desde un estado de fe y contentamiento, e inevitablemente esto desafía a su hija. Porque quizá piensa, mamá va a seguir creciendo, yo también. Yo tengo que crecer. Yo tengo que hacerme responsable. Yo tengo que aprender a interpretar la vida desde el optimismo, desde la fe. Estoy convencido que esa mamá está enfrentando su situación difícil desde un estado de paz, de fe, de contentamiento, y esto está desafiando a su hija a hacerlo mejor. Así que estamos y continuamos con el estudio de Pablo en su carta a los Filipenses. Porque esta mañana el tema que vamos a ver tiene que ver que sufrir desde la conexión con Dios produce una alegría perdurable. Ya mencionamos que Filipenses tiene que ver con el gozo perdurable. Ya en la sesión anterior, Pablo nos mostró que uno de los gozos, quizá el más grande y perdurable que puede haber, es que Dios cumpla sus planes en mí. Pues dentro de los planes de Dios, escuchen, el sufrimiento no es un imponderable. ¿Qué significa esto? Que el sufrimiento tuyo o mío no tomó a Dios por sorpresa. No dice, ay, esto no lo esperaba en mi plan. Ay, no sabía que esto iba a venir. No, para Dios el sufrimiento no es imponderable. Para Dios el sufrimiento es parte de su plan y lo va a usar. Así que hoy vamos a estudiar la carta de los Filipenses, capítulo 1, del verso 12 hasta el verso 30. Yo quiero confiar que la mayoría sigue con el reto de leer 20 veces Filipenses cada semana.
Para la gloria de Dios. ¿Quiénes han seguido con este reto? Bien, gloria a Dios. Muy bien. Vamos a leer del verso 12 al verso 30. Dice la palabra de Dios así. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros anuncian a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Uno de los propósitos por los cuales Pablo le escribió esta carta a los filipenses era para darles informe de cómo estaba él, cómo era su situación en la cárcel. Cuando Pablo ya escribió esta carta, ya sabemos que habían pasado por lo menos 10 años cuando Pablo había conocido a los filipenses. 10 años cuando se había fundado la iglesia, la primera iglesia en Europa, en la ciudad de Filipos. Ya estudiamos las personas, las vidas transformadas. El carcelero, un funcionario de bajo rango, tan bajo que si fallaba en su trabajo, el castigo era la muerte. Lidia, una migrante que había dejado su país y llevar consigo a toda su familia. Posiblemente por fe, creemos, también una chica, ejemplo de trata de personas, esclavizada para bien de manera injusta de otros, para ganancia deshonesta. Y Pablo, al ir liberando a cada una de estas personas, ahí vas a la cárcel, al cepo, ¿se acuerdan? Así que escuchen, los filipenses sabían de sufrimiento. El sufrimiento de migración, el sufrimiento de la injusticia laboral, el sufrimiento de la explotación ilegal, el sufrimiento de juicios indebidos. Los filipenses desde el principio sabían de sufrimiento. Han pasado 10 años. Pablo escribe esta carta ahora. Y escuchen, posiblemente cuando Pablo estaba escribiendo esta carta desde la cárcel de Roma, escuchen esto, es posible, pongan atención a esto, que de esos 10 años que habían pasado, la mitad Pablo llevaba en la cárcel.
porque había estado preso en Cesarea 2 años, cuando le estaban haciendo juicio injusto, y él apeló al César, lo mandan a Roma, y de Cesarea hacia Roma se hicieron 1 año porque hubo un naufragio y muchas cosas, y parece que Pablo ya llevaba 2 años preso en Roma cuando escribe esta carta. Los filipenses, cuando escucharon de eso, mandan posiblemente a uno de sus líderes, si no es que el pastor Epafrodito, para llevarle ayuda a Pablo, y Epafrodito se enferma a punto de morir, como lo veremos más adelante en la carta. Así que escuchen, Pablo está hablando desde mucho sufrimiento, y está escribiendo esta carta, y por lo que acabamos de leer, parece que habían 2 opciones: que Pablo saliera de la cárcel libre, o que Pablo saliera de la cárcel muerto. Eran las 2 opciones. O sea, estamos hablando de una persona que está alentando a otros, está en sufrimiento, quizá andando en un camino posiblemente de muerte. Siempre me ha gustado esta ilustración de que hay un precipicio y alguien va de manera frontal y puede ir contando los pasos que le faltan para llegar al precipicio. Pero también aquel que va caminando a la orilla del precipicio y siempre está a un paso del precipicio. Parece que Pablo siempre iba caminando a la orilla del peligro. Siempre estaba a un paso de morir. Cuando estudiamos la carta a los Corintios vimos que incluso el mismo Pablo perdió la esperanza de vivir al otro día. Dice, ya, vamos a morir hoy. ¿Se acuerdan? 2 de Corintios capítulo 1. Así que Pablo nos va a mostrar hoy, más bien Dios a través de Pablo, cómo es posible sufrir en una conexión con Dios y a partir de ahí desafiar a los demás. En este pasaje que acabamos de leer hay una de las frases más enigmáticas para aquellos que no creen en Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Enigmáticas porque no puede entender que alguien diga que morir es ganancia. Enigmática para ellos para que alguien diga el vivir es Cristo, o sea, ser religioso, meterte en un convento, casarte con Cristo, o la muerte. No hay otra opción. Para muchos es enigmática. E incluso para algunos que han puesto su fe en Cristo está mal usada esta frase. Creen que siempre morir en Cristo es ganancia. Y no siempre es así. Pero esta frase es de gran peso. Cómo Pablo nos va a hablar cómo vivir desde el sufrimiento aún en la muerte, en posibilidad de muerte. Así que permítanme establecer la base. Pablo había decidido que su vida estaba centrada en Cristo. Escucha, el sufrimiento en sí no va a ser la fuente de gozo. Cristo en ti va a ser la fuente de gozo aún en el sufrimiento. Para entender el poder de la frase, permítanme y sigan conmigo esta frase. Vamos a intercambiar el orden de la frase. Mucha atención. El morir es ganancia, sí. El vivir es Cristo. Cambia totalmente, ¿verdad? Escúchenlo. El morir es ganancia, si como Pablo, tu vivir es Cristo. Y alguien diría, ¿qué es vivir en Cristo? Pues lo dijo en el versículo anterior. Miren lo que dice, por favor, vean cuántos adverbios de tiempo utiliza Pablo. Con toda confianza, como siempre, también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo. ¿Qué es el vivir en Cristo? Escuchen, que Cristo sea lo más grande en tu vida. Que en mi vida Cristo sea magnificado todo el tiempo.
Y por si esto fuera poco, miren lo que dice Pablo. Cristo será magnificado en mi cuerpo. No habla de mi espíritu, atención. Habla de tu ser, aquí, mientras estás viviendo en esta tierra. Que Cristo sea magnificado en quien soy y en lo que hago, pues. Sea en vida o sea en muerte. Miren qué cosa está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, queridos filipenses, hay dos opciones. Que yo sea libre, vivo, o que sea libre, muerto. Pero lo que está diciendo Pablo es, esas dos cosas no es lo relevante. Lo relevante es que siempre, a una hora, si vivo o si muero, Cristo será magnificado en mi vida. Eso es la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana no es solo creer en Cristo y sigo mi vida ordinaria. No, escucha. La vida cristiana es, mi vida solo tiene sentido si Cristo va a ser magnificado. Escuchen, los que mañana van a ir a la escuela, si buscas un propósito de por qué ir a la escuela, ir a la escuela tiene sentido si Cristo va a ser magnificado en tus estudios, en tu preparación. Los que mañana vamos a ir a trabajar, tu trabajo tiene sentido si Cristo va a ser magnificado en tu trabajo. La comida que disfrutarás más tarde, o el descanso, o la diversión, todo tendrá sentido si Cristo es magnificado en nuestros cuerpos. Esa es la vida cristiana. Ese es el centro de lo que Pablo nos está diciendo. Pero si yo sigo mis propios planes, si mi vida está centrada en prosperar, en prepararme más, entonces la muerte es pérdida. ¿Ya ven por qué decía hace unos momentos que aún los creyentes no entienden que no siempre la muerte de un cristiano es ganancia? Porque si ese cristiano estuvo viviendo de manera desobediente al Señor, la muerte es pérdida. ¿Saben por qué? Porque dice 2 de Corintios, va a ser llamado a cuentas y dime qué hiciste con tu vida. Acabas de sufrir pérdida, hijo mío. Aunque eres salvo como por fuego. ¿Se acuerdan lo que dice 2 de Corintios? Así dice. Cada uno va a recibir según haya hecho en el cuerpo, bueno o malo. Si alguno edificó con oro, plata, piedras preciosas y muere, la muerte será ganancia. Pero el que edificó con heno, hojarasca, y si muere, su muerte será pérdida. Aquel que está viviendo sus propios planes y quiere prosperar y quiere hacer una empresa y muere, pues qué pérdida, ya no lo logró. Aquel que quería construir su casa y vivir tranquilo y muere, qué pérdida, ya no lo logró. Sea cristiano o no, escuchen, la muerte para el creyente solo es ganancia si el vivir es Cristo. Pero si el vivir es mi egolatría, la muerte será pérdida. Porque entendámoslo bien, la muerte para el creyente es un enemigo. Lo dice 1 Corintios capítulo 15. El último enemigo que va a ser vencido por Cristo es la muerte. Por eso San Pablo tenía anhelos de no morir, quería ser arrebatado. Pero ya que Pablo vivía con este estilo de vida, de rendición plena a Cristo, decía, si muero es ganancia, porque Cristo va a ser magnificado. Y si sigo vivo, va a ser ganancia, porque Cristo va a ser magnificado. Amén. Por eso, mis hermanos, la realidad de ser cristiano es que Cristo se magnifique en nuestra vida. Que lo que hacemos solo tiene sentido si magnifica a Cristo. Escúchame, si lo que haces solo te magnifica a ti, la muerte mostrará la pérdida de haber
dedicado o invertido tu vida en algo tan pasajero. De eso se trata ser cristiano. No creer en mi espíritu y con mi cuerpo vivir según mis planes, no. Que lo que soy, espíritu, alma y cuerpo, tenga sentido si magnifica a Cristo. Cuando este estilo de vida es el nuestro, entonces el sufrimiento, ahora sí, es una oportunidad de experimentar el poder de Dios. Ya el Señor lo decía en la segunda carta a los Corintios: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ya lo decía Pablo cuando entendió esto: cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Cuando este estilo de vida es el nuestro, escuchen, el sufrimiento nos va a hacer más bien que mal. Lo voy a repetir. Cuando nuestra vida está sentada en Cristo, el sufrimiento nos va a hacer más bien que mal. Y no solo eso, el sufrimiento también genera esperanza de cosas mejores. Ya hemos dicho que las emociones son sentidos del alma, y cada una de las emociones tienen un propósito espiritual. Aquí está uno de los propósitos de la tristeza. Dios permitió que el ser humano experimente tristeza no para empatizar con los que sufren, no para reaccionar ante algo que no va bien, ante una enfermedad, una pérdida. Para eso sí, las emociones, pero es muy poco. Las emociones nos fueron dadas, especialmente la tristeza, para producir esperanza. Ese es el propósito espiritual de la tristeza. Por eso Pablo ya nos explicó que hay tristeza según el mundo y hay tristeza según de Dios. La tristeza del mundo produce muerte, la tristeza de Dios produce esperanza. Así que escuchen, cuando nuestra vida está centrada en Cristo, el sufrimiento nos va a hacer más bien que mal por el poder de Dios, y el sufrimiento va a producir esperanza en nosotros y también va a producir desafío en los demás. ¿Quieres preguntar algo? A ver, dilo fuerte. En Filipenses 4, en el versículo 11, cuando dice contentarme, dicen lo bueno, no mucho, lo poco, también quiere ser honesto, ¿no? Es correcto, tienes toda la razón. Cuando estudiemos capítulo 4, cuando dice, no, qué bueno que me mandaron la ofrenda, y no lo digo porque tenga escasez, porque ya aprendí a estar contento en hambre o en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. También eso, ya lo mencionaremos. Esta frase es mal utilizada por los creyentes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, si son tus planes, no todo lo vas a poder. Si son los planes de Dios, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No es como un cheque en blanco, todo lo que quieras hacer, Cristo te va a ayudar a hacerlo. No, siempre y cuando tenga que ver con magnificar su nombre. Excelente comentario y pregunta. Bien, sigamos adelante en nuestra reflexión. Entonces, aquí vemos a un Pablo prisionero en Filipos, hace 10 años, cuando escribió la carta. ¿Se acuerdan? Estaba en el cepo. 10 años después, Pablo prisionero en Roma. Posiblemente 5 años ya prisionero. Y entonces, Pablo es un ejemplo para nosotros. Cuando una persona centra su vida en Cristo, Dios usa el sufrimiento para varias cosas. Veamos aquí. El sufrimiento tiene propósitos superiores. Déjenme hacer una acotación, un paréntesis. Escuchen. El sufrimiento de algunos a veces es la sanidad de otros. Hace unos años acabamos de pasar una pandemia. La muerte y el sufrimiento de algunos es la salud de otros. ¿Por qué? Porque el sufrimiento y la muerte de algunos les permitió a los investigadores incursionar en áreas desconocidas de la salud, de la ciencia. Y entonces los resultados de esto benefician a otros.
Así ha sucedido, hermanos. Muchos de los descubrimientos que tienen que ver con a favor de la salud nuestra es porque alguien lo padeció antes. Entonces el sufrimiento de algunos es el aprendizaje de otros. Esto la ciencia lo sabe. Porque ahora tenemos ciudades más preparadas para imponderables, para siniestros, para terremotos. ¿Por qué? Porque ciudades en el pasado se cayeron y ya aprendimos cómo no se construye, cómo se debe construir. Entonces, si el ser humano, hermanos, sabe que a través del sufrimiento puede ser una fuente de aprendizaje, ahora imagínense, por favor, lo que Dios puede hacer con el sufrimiento. Escuchen, por favor. Aquí estamos hablando del sufrimiento a otro nivel, a un nivel espiritual. Cuando Dios ve a alguno de sus hijos magnificando a Cristo en su vida o por muerte, valga la redundancia, el Señor va a usar ese sufrimiento para propósitos superiores. Y aquí vemos por lo menos 5 propósitos que están en la lectura que hicimos. Número 1, que el reino de Dios avance. Escuchen, hermanos. El reino de Dios avanza, y en ese avance el sufrimiento es un catalizador, es un acelerador del reino. Lo vemos incluso en Apocalipsis. Cuando estudiamos Apocalipsis y vemos a los mártires de la tribulación que no sabemos si ya nacieron y les tocará pasar, dice que en medio del sufrimiento e incluso de entregar su vida, clamaran al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, terminará esto? Y el Señor les contesta: todavía un poco de tiempo. Pero el clamor de esos mártires acelera los planes de Dios. Entonces escuchen, hermanos, cuando veamos a hijos de Dios que andan en los planes del Señor y padecen, esto va a ser un catalizador del avance del reino. Así que esto contesta algunas de las preguntas que a veces nos hacemos de ¿por qué tuvo que morir este siervo, esta mujer tan trabajadora para el Señor? ¿Por qué? Porque esa muerte va a acelerar el avance del reino. Así que esta es una pregunta para la próxima vez que estemos sufriendo. Primero, ¿el Señor está siendo magnificado en mi vida? Si es así, ¿cómo este sufrimiento va a hacer que el reino de Dios avance? No solo en mi vida, sino en el mundo. Propósito superior número 2, que Cristo sea magnificado en mi vida por amor. El sufrimiento, estimados hermanos, es una prueba ácida. Es como cuando vas a vender o a empeñar algo de oro, pues van a tener que limar y ponerle ácido para ver el quilataje, la calidad de oro. Escuchen esto: tu amor por Cristo, el sufrimiento va a ser una prueba ácida para ver la calidad de tu amor a Cristo. ¿Se dieron cuenta en la lectura que había algunos que predicaban a Cristo por contienda, envidia y vanagloria? Y otros predicaban a Cristo por amor, sinceramente, por el poder de Dios. Entre otras cosas, nos está diciendo que el que está en el ministerio y el que predica no es garantía de madurez espiritual. Cuando vemos a grandes pastores, grandes predicadores, no garantiza que hay madurez espiritual. Porque hay, como nos lo muestra Filipenses, gente que hace la obra de Dios con intenciones dudosas. Así que el sufrimiento, a este tipo de personas cuando sufren, sale la evidencia de su amor. Dice: no, si sufrir es la consecuencia de seguir sirviendo, mejor ya le van a parar. Pero aquellos que sufren y que están haciéndolo correcto, con las intenciones correctas, va a salir la prueba de su amor. Escucha esto. Si alguien te pregunta ahorita: ¿amas a Dios verdaderamente?
Quizá por las condiciones en las que estamos podríamos decir que sí. Pero cuando alguien ha perdido la salud y otras cosas, ¿amas al Señor verdaderamente? Ahí está la prueba ácida de tu amor. Escuchen, hermanos, como Job, el sufrimiento saca a la luz el amor más poderoso. Ahí nos vamos a dar cuenta de cuánto amamos a Dios, cuánto estamos dispuestos por Dios. Esto no tiene la intención de generarnos temor del sufrimiento. Es que yo no sé si cuando yo sufra voy a ser así. Vas a ser así. Dios lo va a producir en ti. Desafío superior número 3. Otros serán motivados a proclamar a Cristo y hacerlo por amor. Hace algunos años, cuando tuve la bendición de ir a Cuba a hacer ministerio con otros pastores, dentro de las cosas que nos pedían los hermanos que hiciéramos, era visitar enfermos. Y yo me acuerdo claramente de una hermanita que nos pidieron que oráramos por ella porque estaba enferma de cáncer. Y dadas las condiciones de la isla, ya no había hospital que la recibiera. Estaba en su casa esperando esperanza, valga la redundancia. Para un creyente, entre paréntesis, que vive centrado en Dios y que por enfermedad puede morir, esa cama no es una cama de muerte y dolor, es una cama de esperanza. Ese creyente no está esperando morir, ese creyente está esperando ser redimido en su cuerpo. Bueno, así que fuimos, pero esto no lo sabía yo hace 20 años. Así que llegué y veía una hermanita dulce acostada en su cama, que nos empezó a hablar dándonos gracias de ir tan lejos de México a Cuba y al interior de Cuba, porque muchos predicadores quieren ir a La Habana, quieren ir a Varadero, o sea, los lugares turísticos, casualmente, ¿verdad? Pero pocos quieren ir a los pueblos, al interior. Para no hacer larga la historia, la hermanita nos dijo que estaba muriendo, íbamos a orar por ella. Yo le compartí que mi mamá había muerto también de cáncer en el estómago. Y entonces ella me dijo, yo te entiendo, mija. Y no sé por qué lo hizo, pero en su sábana, quitó una parte y la sábana se hundió en una cavidad aquí y se podía ver a través de la sábana una cavidad donde podía entrar mi puño. De verdad, fue terrible, era terrible verlo. Pero déjenme decirles algo. El sufrimiento de esa hermanita a mí me desafió a ser más valiente. Nosotros pensábamos que íbamos a darle esperanza y ella nos dio valentía. Porque esta hermanita estaba sufriendo desde la conexión con Cristo. No estaba amargada con el gobierno que no tenía hospitales. No estaba desesperada con alguien de la familia que ya la había dejado. No estaba desconsolada porque no había esperanza. Estaba en paz y gozo por su conexión con Cristo. Y el sufrimiento de esta hermanita nos desafiaba a ser más valientes, a no ser chillones, pues. Como los filipenses se sintieron desafiados por la prisión de Pablo, dijeron, algunos tomaron valentía y ahora predican a Cristo con más determinación. Escuchen, el sufrimiento de los siervos y las siervas de Dios, Dios lo va a utilizar para despertar en aquellos dormidos, en aquellos distraídos, algo que les hace falta en su vida espiritual. Desafío superior número 4: sacar lo mejor aún en el egoísta. ¿Se dieron cuenta que en Filipos algunos predicaban con malas intenciones? Pero dice Pablo, pero predican a Cristo. Y en eso me gozo. Es decir, el sufrimiento de Pablo tenía tal poder, hermanos, que hasta en el egoísta, en el envidioso, le sacaba lo mejor. Entonces nuestro sufrimiento, hermanos, quizá puede mover al incrédulo a creer. Puede mover al endurecido a ser noble, al orgulloso a ser humilde.
el sufrimiento Dios lo utiliza para propósitos superiores. Y por lo menos aquí vemos otro propósito superior que estaba aquí encubierto. Porque cuando Pablo dice, yo sé, dice en el versículo 25, confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. En el versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y algunos pensaban que Pablo estaba seguro que iba a salir de la cárcel vivo. Pero parece que Pablo, aunque tenía deseos de salir de la cárcel vivo, parece que su liberación se refería a otra cosa. Parece que la liberación de Pablo se refería, Señor, he estado padeciendo tanto que ahora que vaya ante el emperador, no quiero doblarme y pensar más en mí que en Cristo. Y qué vergüenza que habiendo corrido tanto, al último termine yo siendo egoísta. ¿Sí me explicó? Parece que la liberación que Pablo está hablando, que yo voy a ser liberado de vivir y de usar todo este sufrimiento para mi bien y no para el Evangelio. Pero sé que el Señor va a sacar el verdadero amor y me va a liberar de la egolatría. Porque miren, ¿quién como yo? 5 años en la cárcel y además escribiendo cartas y visitando iglesias. ¿Quién ha fundado tantas iglesias como yo? Como vimos en la carta a los romanos en sus saludos finales, nombres y nombres por todo el mundo. Y ahora, ante el emperador, ante el máximo tribunal, decir, pues sí, fíjate que yo. Y dice Pablo, quiero ser liberado de esa egolatría, que puede estar ahí. Hermanos, eso es muy difícil de reconocer. Porque alguien dice que hay 3 elementos en el pecado. Número 1, hacer lo que Dios no quiere. Número 2, no hacer lo que Dios quiere. Y elemento de pecado número 3, hacer lo que Dios quiere a mi manera, egoístamente. Como los filipenses, predicaban el Evangelio, hacían lo que Dios quiere, sí, a su manera. Y Pablo dice, quiero ser liberado de eso, porque es una tentación muy fuerte. Piénsenlo bien, hermanos. Va a estar ante el máximo tribunal y va a decir, a ver, ¿de qué estás acusado? De predicar a Cristo. ¿No es este Cristo el que Pilato mandó a la cruz a nombre de nosotros por poner en peligro el imperio? ¿Es ese Cristo el que predicas? ¿Se dan cuenta el riesgo de muerte? Bueno, sí, pero no es lo que Pilato dijo. Ah, estás contradiciendo. Entonces estás diciendo que lo mató injustamente. Imagínense a Pablo defender todo eso. Defender a Cristo era mostrar que las autoridades en las cuales confiaban los romanos habían hecho juicios injustos. O sea, había muchos intereses que se movían. Pablo sabía, esto no está fácil, puedo morir. Y a la hora de la muerte, quiero ser liberado de, por salvar mi pellejo, dejar de glorificar a Cristo que he hecho siempre. ¿Qué más va a usar? ¿En qué más maneras va a usar Dios el sufrimiento? La conexión de los que no sufren con el que sufre. Por lo menos 3 cosas. Y aquí viene para nosotros, hermanos. Si tú tienes el privilegio de ver a alguien que está sufriendo y que es fiel a Cristo, reconoce que esa persona está sufriendo y es un privilegio para él. Si a ti algún día te toca sufrir, no por las cosas de la vida, sino por ser hijo de Dios y glorificar a Dios, hay que reconocer que es un privilegio, como vamos a ver al final de esta meditación. Número 2, si has visto a alguien que ha muerto, que está sufriendo, fiel a Cristo, como los filipenses de Pablo, imita su fe, sé práctico y también hazle saber a la persona, ¿sabes qué? Tu sufrimiento
me despertó a mí de mi letargo. Gracias porque verte sufrir despertó a mí un deseo de amar a Dios como tú lo amas. Amén. Por favor, si conoces a alguien que es fiel al Señor y lo ves sufrir y está desafiando algo en ti, hácelo saber. Si no es que llena sus necesidades como hicieron los filipenses, envía ofrenda, busca su bien. Propósito superior número 3, apóyalo en oración. ¿Qué dice Pablo? Estoy seguro que mi liberación viene por tu oración y la ministración del Espíritu Santo. Pero miren cómo dice esta frase: apoya en oración y colaboración con la asistencia del Espíritu Santo. Algunas oraciones de los creyentes no son efectivas. ¿Por qué? Porque no son hechas en colaboración con el Espíritu Santo. Cuando Dios ve sufrir a uno de sus hijos, el Espíritu Santo es el paracleto, es el consolador. Él más que nosotros sabe cómo consolar. Escuchen, cuando un creyente que tiene su vida centrada en Cristo está sufriendo, el Espíritu Santo como gran paracleto está haciendo un trabajo de liberación a esa persona. A veces puede ser en sanidad, a veces puede ser en llenarlo de gozo y paz en medio del sufrimiento. Pues nosotros tendríamos que estar atentos. ¿Qué quiere el Espíritu Santo hacer en la vida de esta persona? Y mis oraciones colaborar con el Espíritu Santo. Para que nuestras oraciones por el que sufre sean efectivas, tenemos que preguntar: Dios, ¿qué quieres hacer? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en la vida de esta persona? Y yo tengo que orar en consecuencia de eso. Y entonces esas oraciones serán poderosas. Y en otras ocasiones hemos dicho que la vida de oración de Jesús era poderosa y siempre contestada. ¿Saben por qué? Porque Jesús siempre oraba la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros entendemos lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de la persona y colaboramos en oración, van a ser oraciones contestadas. Porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, miren, en aquel que su vida está centrada en Cristo, Dios va a utilizar el sufrimiento en propósitos superiores más allá de lo que nosotros podríamos entender, en nuestra alma, en el mundo y en el alma de otras personas. Así que, conclusión. El sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo trajo ganancia en los intereses del reino. ¿Nos queda claro? Trajo victoria sobre Satanás, el diablo, el pecado, la muerte. Trajo muchas ganancias el sufrimiento de Cristo. Sí, el sufrimiento, la vida cristiana es posible por el sufrimiento de Cristo. Las bendiciones de la vida cristiana son posibles por el sufrimiento de Cristo. Pero el sufrimiento de Cristo también trajo pérdida a los intereses del mal. Es decir, cuando Cristo sufrió, el diablo pierde. Porque el sufrimiento de Cristo le arrebata almas y territorios al diablo. ¿Pensabas que estas almas te pertenecen? Mi sufrimiento ya pagó por ellos. Amén. ¿Pensabas que este mundo te pertenece? No, eres un invasor. Mis hijos van con la autoridad que el Padre me dio, dice Jesucristo, en el cielo y en la tierra, me dio toda potestad. Por eso yo envío a mis hijos a todas las naciones a arrebatarte territorios. Entonces, pongan atención, hermanos. El sufrimiento de Cristo trajo ganancias para el reino de Dios y trajo pérdidas para el reino del mal, ¿sí? Pues ahora el sufrimiento del creyente va a traer ganancias para el reino, como lo vimos, pero escucha, también va a traer pérdidas. Y ahí puse la imagen de la muchacha endemoniada en Filipos, ¿se acuerdan? El sufrimiento de Pablo trajo pérdida de ganancia deshonesta a los malos. Es posible que cuando Cristo empieza a ser magnificado en tu vida, va a traer pérdida a tu familia. ¿Cómo que ya no haces estas cosas? ¿Cómo que ya no mientes? Necesitamos mentir para que no perdamos esto. ¿Cómo que ya no te diviertes así? Y van a sentir
pérdida. Pues antes eras más divertido. Quién sabe a qué le llamaban diversión, ¿verdad? Pero van a haber pérdida. Además tú eras el que invitaba. No, pues ya perdieron. ¿Sí me explico? El sufrimiento del creyente también va a traer ganancias y pérdidas. Por eso dice Pablo en el versículo 20, 29 y 30. Escúchenlo en el nombre de Jesús. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Cuando un creyente está sufriendo, escuchen, Dios está utilizando el sufrimiento para lograr propósitos superiores. Por eso no es de extrañar que alguien así desafíe a los demás. Creo que mi alumna está siendo desafiada por el sufrimiento de su mamá, de una mujer que está sufriendo desde la fe, desde el contentamiento. Y está siendo más poderosa que mamás que viven desde la vanagloria, desde la preocupación, desde los miedos, y que están produciendo en sus hijos mediocridad, conformismo, dependencia. Hermanos, si el vivir es Cristo, el sufrimiento es ganancia. Amén. El Señor les bendiga.